Y recuerdan que la semana pasada habíamos dicho que el año 2025 el Señor quería que su congregación, específicamente esta congregación de Filadelfia, fuera renovada, fuera realmente transformada. Y ese es un mensaje que de verdad recibí muy claramente, muy, muy claro. Entonces, lo que Dios quiere es que seamos renovados como cambiando nuestra manera de pensar. Y vamos a obtener sabiduría del Señor, porque esa sabiduría, ese conocimiento es el que nos va a transformar a imagen de Cristo. Amén. Antes, de verdad, estábamos muertos en nuestros pecados y el Señor nos dio vida en Cristo Jesús. Pero para mantenernos con vida, no podemos vivir como antes, como cuando estábamos muertos. Entonces, tenemos que vivir con esta nueva naturaleza que el Señor nos ha dado y mantenernos con vida así. Y lo vamos a hacer como cambiando nuestra forma de pensar con el conocimiento que Dios nos da. Y el Señor me puso esto en el corazón, explicar qué es la verdadera transformación y la renovación, porque nosotros podríamos decir, sí, sí, yo estoy siendo transformada y estoy siendo renovada por el Señor, pero ¿qué es lo que significa verdaderamente esto? Y yo creo que es muy importante porque desafortunadamente he visto con mis propios ojos que hay muchos creyentes o personas que de verdad se creen creyentes, pero en realidad no lo son porque en su vida no hay fruto de transformación, no se ve que haya una renovación. Siguen pensando igual, siguen comportándose de la misma manera, siguen hablando de la misma manera, siguen yendo a los mismos lugares, haciendo las mismas cosas. Y todo esto Dios quiere que nos quede súper claro. Y bueno, esto tiene dos dimensiones, una dimensión vertical y una dimensión horizontal. En cuanto a lo vertical, tiene que ver con el Señor, con nuestro conocimiento acerca de Dios. Nosotros nos tenemos que preguntar si ahora sabemos más de Dios que cuando creímos por primera vez. ¿Ha habido un incremento en ese conocimiento? Y también tengo que preguntarme de dónde viene ese conocimiento. ¿Viene solamente de lo que escucho en internet, de lo que hay en las redes sociales? No, debemos tener cuidado porque la mayor parte del conocimiento que nosotros vayamos adquiriendo tiene que venir de la Biblia, de la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo es quien se va a encargar de ayudarnos a comprender y a retener ese conocimiento. También tenemos que preguntarnos qué tal es nuestra relación con el Señor, qué tanto lo conocemos personalmente. ¿Jesús nos conoce a nosotros? Es decir, ¿hablo yo con Dios y Él habla conmigo? Cuando yo hablo con Dios, obviamente estoy orando, y cuando Él habla conmigo, generalmente responde por medio de su palabra, y entre más lo empiezo a conocer, el Espíritu Santo es el que habla directamente a mi espíritu, pero eso se va llevando con la relación, mientras la relación va creciendo. Ahora, de manera horizontal, ¿qué tal mi carácter? ¿Mi carácter ha cambiado desde que creo en Cristo? ¿He sido diferente? ¿Puedo ver el fruto del Espíritu en mi vida diaria? ¿Soy más paciente? ¿Soy más compasiva? ¿Soy más humilde? ¿Tengo más paz? ¿Tengo más amor por las personas? ¿Hay algún cambio que se note en mi carácter? Y no nada más en mí misma, sino en las relaciones que tengo yo con las personas a mi alrededor. ¿Acaso mis relaciones personales han mejorado día con día? ¿Las personas notan que soy diferente o que estoy cambiando? ¿Me llevo mejor con mi esposo? ¿Me llevo mejor con mis hijos? ¿El ambiente de mi trabajo es mucho mejor? Hay algunas personas que quizás noten los cambios dentro de mí y algunas les van a gustar, van a decir, wow, tú antes te enojabas mucho y ahora eres muy tranquila. O hay otras personas que van a decir quizás, ay, bueno, te has vuelto muy aburrida, qué religiosa te has vuelto, ya no se puede hacer nada contigo. Quizá algunas personas notarán un cambio, pero a esas personas no les va a gustar. Pero tiene que haber un cambio. Y cuando nosotros reflejamos este cambio de manera integral, quiere decir que realmente estamos siendo transformados y renovados por el Espíritu Santo. Y eso es precisamente lo que quiere el Señor de nosotros. Amén. Y nosotros vamos a comenzar a estudiar el libro de Proverbios. Lo primero que tengo que decirles es que el libro de Proverbios no es un libro de promesas del Señor, ¿ok? Porque van a haber versículos donde diga,
si haces esto, pasa esto, ¿ok? No es como una promesa, más bien es un libro que contiene principios espirituales que obviamente se van a reflejar en lo terrenal. Piénsenlo así. Si en el mundo físico hay leyes físicas, hay leyes naturales, lo mismo pasa en el mundo terrenal. Entonces, el libro de Proverbios nos ayuda a entender esos principios espirituales, esas leyes morales, esos principios espirituales por los que se rige el mundo espiritual, que de alguna manera tienen consecuencias en el mundo terrenal, ¿ok? Entonces, así como cuando una persona se cae de un edificio del tercer piso, puede tener graves consecuencias. Lo mismo va a pasar cuando nosotros no conocemos las leyes espirituales porque vamos a tener las consecuencias. La ignorancia no nos salva de las consecuencias, ¿ok? Entonces es importante que conozcamos estos principios. ¿Por qué quiere Dios que aprendamos estos principios? Porque Él quiere que aprendamos a reinar. Él quiere que sepamos cómo funciona el universo, cómo funciona su mundo espiritual, porque nosotros vamos a reinar la tierra. Apocalipsis 5:10 nos dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Entonces, Dios quiere que empecemos a cambiar nuestro pensamiento y nos veamos a nosotros mismos como reyes y reinas. El Señor quiere que aprendamos a reinar, pero obviamente si no sabemos cómo funcionan las cosas, pues vamos a terminar con algo desastroso. Entonces, tenemos que empezar a pensar como reyes y reinas. Yo creo que esa fue una de las razones por las que el Señor le dio esta tarea al rey Salomón, ¿ok? Que después de Cristo ha sido la persona más sabia que ha existido en la humanidad, ¿ok? Ahora, este libro de Proverbios, la mayor parte lo escribió el rey Salomón. Hay algunos proverbios que fueron escritos por un hombre que se llamaba Agur, que era hijo de Jaque, y también hay unos cuantos que fueron escritos por el rey Lemuel. Algunos estudiosos creen que el rey Lemuel es otro nombre que se le dio al rey Salomón, pero no estamos 100% seguros. Entonces, esos son los autores. Obviamente, el autor principal, pues es el Espíritu Santo, porque Salomón y estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir estos proverbios. Así que esto es palabra del Señor. Amén. Ahora, este es un libro que pertenece a los libros de la sabiduría de la Biblia. En la Biblia hay 4 libros que son los libros poéticos de toda la Biblia y la mayoría fueron escritos por Salomón. Está el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de Cantar de los Cantares y el libro de Job. Los 3 primeros los escribió Salomón. El libro de Job no sabemos exactamente quién es su autor, pero se le consideran a estos libros los libros de la sabiduría. ¿Ok? Bueno, teniendo esto en mente, pues ahora nos toca definir lo que significa sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Ok? Porque la sabiduría, de acuerdo a la Biblia, no es la misma sabiduría que podemos obtener del mundo. Entonces, la sabiduría, de acuerdo a la palabra de Dios, es la capacidad para aplicar de manera correcta y adecuada el conocimiento que Dios imparte. Es decir, yo tengo un conocimiento del Señor, aprendo de Dios, de su palabra, y después eso que he aprendido lo pongo en práctica, lo uso en mi vida diaria. Eso es la verdadera sabiduría, ¿ok? Hay mucha gente que se puede considerar sabia en este mundo, pero si su conocimiento no viene del Señor, a los ojos de Dios esas personas son tontas, no son sabias, ¿ok? Entonces, para ser verdaderamente sabio, necesitamos que el conocimiento que tenemos sea de Dios, venga de Dios y que lo sepamos poner en práctica. Porque también, si lo obtenemos, podemos tener mucho conocimiento del Señor, podemos ser maestros de teología perfectos, pero si no los ponemos en práctica, si no predicamos lo que decimos, entonces no somos sabios, ¿ok? Nos comportamos como necios. Eso es la sabiduría, ¿ok? Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que nos volvamos personas sabias. Amén. Y aquí hay algo hermoso que nos dice la Biblia. En la primera carta a los Corintios 1:30 dice así, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma
para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Amén. Entonces, la Biblia nos dice que que Jesús es la sabiduría, ¿ok? Entonces, cuando ustedes lean, cuando estemos leyendo el libro de Proverbios, quiero que se imaginen a Jesús actuando de esa manera. Entonces, como describe la sabiduría el libro de Proverbios, así es como actuaba Jesús, así es como caminaba él, así es como hablaba, así es como se movía en el reino, en el mundo espiritual. Entonces, nunca quiten de su mente a Jesús, ¿ok? Queremos ser como Jesús y entonces Jesús se comportaba así como lo describe el libro de Proverbios, ¿ok? Eso es importante. Y la sabiduría de Dios nos va a traer beneficios inigualables. Vamos a leer Santiago 3:17. Dice así, en cambio, la sabiduría que viene del cielo produce en primer lugar una vida pura, también produce paz, bondad, mansedumbre, imparcialidad, sinceridad y está llena de compasión y buenas acciones. Al fin del día, cuando nosotros realmente nos volvamos sabios conforme a la voluntad del Señor, vamos a llevar una vida pura, vamos a ser capaces de llevar una vida pura, vamos a ser capaces de tener paz aún en las tormentas, vamos a ser gente bondadosa, vamos a ser gente humilde, mansa, vamos a ser imparciales, vamos a actuar siempre con justicia, con objetividad, vamos a ser honestos, vamos a ser sinceros, vamos a ser gente compasiva y eso se va a traducir en buenas acciones. Entonces, esto es lo que la sabiduría de Dios hace en nosotros. Y el libro de Proverbios es el mejor lugar para comenzar este viaje hacia la sabiduría, hacia el cambio, hacia esta transformación que Dios quiere en nosotros. Entonces, nosotros hoy vamos a comenzar a leer Proverbios, el capítulo 1 de los versículos del 1 al 7. Amén. Y después vamos a ir viendo poco a poquito. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Amén. Entonces vamos a ir viendo versículo por versículo. No vamos a tardar mucho porque está muy, muy obvio lo que dice la escritura. Entonces, dice en el versículo 1, estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Habíamos dicho que Salomón es quien escribió la mayoría de los proverbios y Salomón fue hijo del rey David. Amén. Entonces, el propósito de los proverbios y nos da 5 puntos. Los puntos que son los propósitos de los proverbios son, número 1, enseñar a vivir una vida disciplinada. Esto quiere decir que vamos a aprender cómo vivir con instrucción, con guía. No vamos a andar ahí a la deriva, ni no sabiendo qué hacer, ni dudando, sino vamos a tener instrucción, vamos a tener una guía específica para nuestra guía, para nuestra vida. Vamos a saber y vamos a entender las consecuencias de las acciones. Vamos a entender estos principios. ¿Qué pasa si yo quiebro este principio? No es que el principio se quiebre, es que el principio me quiebra a mí. Entonces, ¿qué va a pasar si yo no vivo conforme a estos principios? ¿Ok? Van a haber consecuencias y eso es lo que vamos a ir aprendiendo. Número 2, los proverbios nos enseñan a vivir una vida exitosa, pero hay que definir qué es lo que significa tener éxito en la vida. De acuerdo a la palabra del Señor, ser exitoso, vivir con éxito, significa vivir conforme a los principios y propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si yo estoy en el lugar que Dios me ha puesto, si yo estoy haciendo lo que Dios me ha mandado hacer, yo tengo una vida exitosa. No importa que el mundo me vea y diga, ay, pobrecita, no tiene dinero. No, si yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer, yo soy alguien que vive con éxito, ¿ok? Número 3, el propósito de los proverbios es ayudarnos a hacer lo que es correcto. Nos va a enseñar lo que es justo
y lo que es imparcial. Y esto va a tener aplicaciones en situaciones reales y de forma súper práctica. Lo podemos poner en práctica inmediatamente. Después, estos proverbios van a dar inteligencia, nos van a dar inteligencia. Hay una diferencia muy grande entre ser inteligente y ser sabio. Ser inteligente significa tener la capacidad de aprender y de retener mucho conocimiento, ¿ok? Y ser sabio es poner en práctica ese conocimiento. Así que hay mucha gente que puede ser muy inteligente, pero no es sabia porque no puede, no sabe cómo ponerlo en práctica, ¿ok? Y también dar inteligencia al ingenuo, es decir, al joven. Y aquí no nos referimos nada más a los jóvenes, a nuestros hijos, a los niños, sino al joven en la fe, a los que son nuevos creyentes, a los que necesitan crecer y comenzar a madurar. Son perfectos para eso. En los proverbios también nos van a ayudar a discernir, nos van a dar discernimiento. Es súper importante para un cristiano saber lo que está bien y lo que está mal. Pero en esta época, de verdad que es tan fácil caer en lo que está casi bien, porque Satanás es tan bueno para hacer una mentira parecer verdad, que nos da 99% de verdad y ese 1% que le mete ya daña todo lo demás. Entonces, el discernimiento que viene de Dios nos ayuda a decir, ah, no, sí, sí, esto está diciendo está bien, pero aquí ya le falló, así que ahí ya terminó, se le cayó el engaño. Entonces, para eso es que nos ayudan estos proverbios, este libro de proverbios, ¿ok? Ahora, dice el versículo 5: el sabio oirá y aumentará su saber, y el entendido adquirirá habilidades. Vamos a ver, entonces el sabio, lo voy a repetir otra vez, es aquel que tiene conocimiento de Dios y sabe cómo ponerlo en práctica, ¿ok? Si nosotros somos sabios, vamos a ser mucho más sabios todavía. Eso significa que nunca vamos a dejar de aprender. Siempre vamos a aprender, siempre, siempre. Y nunca vamos a llegar a tener todo el conocimiento. Eso también debemos tenerlo en mente. Nunca voy a llegar a saberlo absolutamente todo. ¿Recuerdan lo que les expliqué la clase pasada, la semana pasada? Que el Señor nos pone en diferentes lugares con diferentes funciones para que aprendamos a hacer lo que tenemos que hacer en esa función y dejarle a los otros que aprendan y hagan lo que tienen que hacer con otra función. Entonces nosotros no podemos hacer todo ni abarcarlo todo, al menos no en esta vida con este cerebro que está limitado y tan pequeñito. Quizá cuando venga Jesús lo podremos hacer, pero por ahora necesitamos mantenernos enfocados en lo que Dios nos ha dado, ¿ok? Debemos tener mucho cuidado con la arrogancia, ¿ok? Es decir, no, yo ya sé todo, no, yo ya escuché antes, yo ya leí, yo ya sé, porque acuérdense. Puede que el Señor nos corrija cosas. Va a haber cosas que ustedes se van a dar cuenta que antes creían que era verdad y hoy dicen, no. Hay muchas cosas que yo he cambiado en mi vida. Me he dejado corregir por el Señor. Hay cosas que yo hacía antes que creía que estaban bien, que me gustaban hacerlas, de hecho. Hasta que el Señor me dijo, es tiempo de que te des cuenta que esto no viene de mí, que esto está mal. Ahora te toca a ti decidir si obedeces mi corrección o si sigues mi consejo o no. Y entonces nosotros tenemos que aceptar la corrección, aunque nos parezca extraño, aunque no nos guste, aunque nos duela a veces, si es lo que Dios dice, si es lo que Dios nos pide, siempre tenemos que poner prioridad a las cosas del Señor, a sus mandamientos, a lo que Él quiere para nosotros. Y ahora dice aquí que vamos a adquirir habilidades. ¿Qué es una habilidad? Una habilidad es la capacidad de transferir el conocimiento a las acciones. Es decir, volvernos sabios. Vamos a tener un montón de habilidades. Vamos a poder transferir ese conocimiento a diferentes contextos en donde nos movemos. Voy a saber cómo comportarme en mi casa, voy a saber cómo comportarme en mi trabajo, en la iglesia, con mis amigos, etcétera. Y el proverbio 1:6 dice así: comprenderá los proverbios y los dichos profundos, las palabras de los sabios y sus enigmas. Y hay un verso precioso ahí mismo en el libro de Proverbios 25:2 que dice: es gloria de Dios encubrir un asunto, pero honra del rey es investigarlo. Quiero que piensen
la Biblia y el conocimiento acerca del Señor como si fueran diamantes en bruto. El Señor no le va a dar un diamante ya formado, ya bien hecho a todo el mundo. A nosotros nos toca ir a investigar. Por eso la Biblia dice que tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que escarbarla. Hay tesoros escondidos. Es como si el Señor nos dijera, aquí está la mina de diamantes, vayan y saquen lo que ustedes quieran. Ese privilegio no se lo da a cualquiera, solamente a alguien que realmente busca de corazón al Señor. Fíjense qué triste es cuando alguien no busca de corazón al Señor, ¿qué es lo que le puede pasar? ¿Y por qué es que esconde Dios esos tesoros? Eh, la mayoría de ustedes conoce la parábola del sembrador. ¿Recuerdan la parábola que el Señor Jesús habló acerca de un sembrador que tira la semilla y que una cae en la roca y otra en el camino y otra en tierra fértil, ¿verdad? Después de que él da esa parábola a la gente, vamos a leer lo que sigue, Marcos 4, 10 a 13. Dice, cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él, a Jesús, hicieron preguntas sobre las parábolas. Él contestó, a ustedes se les ha concedido conocer el misterio del reino de Dios, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas, para que por mucho que no vean, no perciban, por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿No entienden esta parábola? Continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? Aquí el Señor nos dice que a nosotros se nos ha concedido conocer el misterio, los misterios del reino del Señor. Pero a la gente que no lo busca de verdad, a la gente que se niega a dejar su pecado, para ellos el Evangelio y todos los tesoros que tiene la Biblia están vendados, están cegados, tienen un velo, no pueden comprenderlo, ¿ok? Entonces, debemos agradecer ese privilegio que Dios nos ha dado de poder escudriñar su palabra, de poder leerla y realmente obtener ese conocimiento, esos diamantes que el Señor quiere entregarnos. Y por último, Proverbios 1:7 dice así, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los insensatos, y la palabra que usa para insensatos, el hebreo es los tontos, desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Qué es el temor del Señor? ¿A qué se refiere esta palabra? Se traduce del hebreo como temor o como reverencia, es decir, un respeto extremo, una admiración y una obediencia total. Eso es lo que significa tener el temor del Señor. Ahora, nos dice la primera carta de Juan 4:18 que el amor perfecto echa fuera el temor. Es decir, entre más conocemos a Dios, entre más nos enamoramos de Él, pues ese temor se va porque empezamos a tener una relación más íntima, más... No que le perdamos el respeto, de ninguna manera podemos perderle el respeto al Señor. Tenemos que tratarlo como es el Rey del universo, el creador de los cielos y la tierra. Pero nuestra relación ya está basada en el amor y no en el temor. Amén.